¿Qué nos interesa saber de lo que corresponde la asepsia y la antisepsia? También tendrán que tomar en cuenta que la asepsia y la antisepsia fueron conceptos que se introdujeron hace bastante rato y fueron hechos que en su momento revolucionaron la cirugía. En ese entonces, antes del siglo XX, antes del siglo XXI. Entonces, tenemos evolución en cuanto a métodos de esterilización. Recuerden que antes se destruía gérmenes, por ejemplo, con el fuego. En la actualidad, obviamente, no se utiliza este tipo de métodos. Han debido ver en alguna materia, probablemente, no lo sé, en microbiología, diferentes formas. En lo que corresponde a técnica quirúrgica, veremos situaciones y métodos muy concretos que se utilizan en la actualidad. Primero, como en todo, vamos a definir, vamos a conceptualizar lo que es asepsia y antisepsia. Si ustedes se fijan, esta palabra está formada por dos vocablos, asepsia, y aquí antisepsia, por dos. Y si nosotros damos la interpretación, ya podemos tener una definición o un concepto o lo que significa la asepsia y la antisepsia. También quiero decirles que estas dos formas no se contraponen, sino se complementan, tanto la asepsia como la antisepsia. Contemplándose y entendiéndose que la asepsia va a ser la ausencia de material séptico. Esto se va a poder lograr por métodos básicamente físicos. En cambio, la antisepsia va a ser un conjunto de procedimientos tanto físicos, químicos, mecánicos, que se va a utilizar para la eliminación de microorganismos o gérmenes, pero no de las esporas. En cambio, la asepsia es la ausencia total de microorganismos. Y cuando menciono ausencia total, ¿qué significa? Que definitivamente va a estar el ambiente o el material exento de todo microorganismo. Luego tenemos esta antisepsia. Entonces, si ustedes se fijan, ¿se podrá hacer asepsia en el paciente cuando va a ser sujeto a una operación? Esto es bueno entender, ¿cierto? Porque en el paciente sí se va a realizar, por supuesto, cuando ya está en la mesa de operaciones, se le pasa un líquido, una sustancia química que va a destruir gérmenes, ¿cierto? De tal manera que se vaya a hacer la incisión, ya sea pequeña o grande, sin la posibilidad, sin la probabilidad de que al realizar esta incisión pueda producir infección al interior de los planos. En el paciente se realiza la antisepsia, nunca la asepsia. ¿Por qué? Porque la asepsia generalmente se consigue por métodos físicos. Y ya veremos más adelante en qué consisten los métodos físicos. Reitero, la asepsia es sinónimo de esterilización, de estéril. ¿Y esto qué implica? La ausencia total de gérmenes, teniendo en cuenta que las esporas es la forma más resistente del microorganismo. Y cuando se hace antisepsia no se logra eliminar a las esporas, pero cuando se hace la asepsia, cuando se hace la esterilización, en este caso, sí se logra destruir a esta forma más resistente. ¿Cuáles son los métodos? Es bueno que sigan esta forma para que esté ordenada y sistematizada la información. Los métodos de esterilización, los métodos de asepsia, los métodos por los cuales vamos a lograr la destrucción de gérmenes son físicos y químicos. Cuando hablamos de métodos físicos estamos hablando básicamente de dos métodos, el calor,
la filtración y la radiación. En este caso, vamos a primero ver los métodos físicos. Cuando hablamos de calor, estamos hablando de calor húmedo y calor seco. Cuando hablamos de filtración, acá no hay nada, ¿no es cierto? Entonces, acá tendrán que agregar papeles, filtros que se va a utilizar, pero la filtración generalmente se utiliza para la farmacopea, donde los medicamentos pasarán por esta forma de destrucción de gérmenes que es la filtración. Y tenemos como tercer método físico la radiación. Cuando hablamos de radiación, muchachos, tendremos que distinguir rayos no ionizantes y rayos ionizantes. Entre los rayos no ionizantes tenemos estos dos, el infrarrojo y la radiación ultravioleta. Y cuando hablamos de radiación ionizante, los rayos gamma. Entonces hablamos de tres tipos de radiación: infrarrojos, ultravioleta y gamma. Y entonces tendremos que considerar que estos dos son rayos no ionizantes y la radiación gamma pertenece a los rayos gamma. ¿Qué utilidad tiene en cirugía? Estos rayos ultravioleta se van a utilizar en quirófano bajo la forma de lámparas. ¿Para qué? Para la destrucción de gérmenes en suspensión. Aquí no dice nada, ¿verdad? Solamente dice ultravioleta, ¿cierto? Bueno, acá tendrán que agregar la utilidad. Cuando hablamos de rayos gamma como método de esterilización, los rayos gamma utilizan las importadoras de insumos, los laboratorios, porque ustedes ven y van a ver, por ejemplo, los sobres que contienen los guantes quirúrgicos. Estos son esterilizados ya sea por gas o por radiación y generalmente son los rayos gamma. Lo mismo los catéteres que vienen sellados. Entonces ustedes ven que no se utilizará en cirugía como tal, pero sí en los laboratorios, de tal manera que nosotros al abrir, por ejemplo, el guante estará estéril. Al abrir un catéter o una sonda, esa sonda estará esterilizada. En cambio, en cuanto a los rayos ultravioleta, especialmente los ultravioleta, se utiliza en quirófano. Bien, esto en cuanto a los métodos físicos. Haremos mención aparte del calor húmedo y el calor seco. Ahora, cuando tenemos los métodos químicos, estos se van a dividir en gases y agentes químicos. Esta es la clasificación que debemos seguir. ¿Para qué? Para mejor comprensión. Cuando hablamos de agentes químicos, como ser un gas, tenemos este que es el óxido de etileno. No confundirse con el óxido nitroso, que es un anestésico. El óxido de etileno es un gas que permite la destrucción completa del microorganismo y la espora. El único problema es que es muy tóxico para el humano, de tal manera que cuando es sujeto un instrumento o lo que se tenga que esterilizar en óxido de etileno, esta, después de haber cumplido esta esterilización, después de haber realizado su función, se tiene que airear. Eso significa, se tiene que abrir si se esteriliza en autoclave o se esteriliza en un contenedor, se tiene que abrir para que airee, porque ese gas, que es el óxido de etileno, es muy tóxico para el humano. ¿Cuál es el problema, les decía, del óxido de etileno? Que se tiene que esterilizar por bastantes horas
y también se tiene que airear por bastante tiempo para que no sea tóxico. ¿Qué se puede con estos gases esterilizar? Todo elemento, cualquier elemento. No va a ser así con el calor húmedo seco, que veremos a continuación. El formaldehído es un gas en ese estado, pero quiero decirles, el formaldehído es el formol, pero el formol viene en diferentes estados, ya sea estado líquido, estado sólido, en tabletas de formol o en gas, en este caso, en gas. ¿Cuál es el problema del formaldehído? Es muy irritante, de tal manera que este en la actualidad ya ha quedado en desuso. Bien. Estos dos gases son los que actualmente se utilizan en otros países como opciones, como primeras opciones. ¿Por qué? Porque tienen ventajas sobre especialmente el óxido de etileno, la beta-propiolactona y el peróxido de hidrógeno. Estos son inocuos. Reitero, cuando se esteriliza en gas, se necesita un contenedor especial para el gas. Y segunda situación, con el gas se esteriliza cualquier material. Tenemos también agentes químicos, y aquí los agentes químicos se van a clasificar en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos se clasifican a su vez, se subclasifican en alcoholes, aldehídos y fenoles. Decía que tenemos el alcohol, en este caso es bueno que sepan que el alcohol absoluto es el alcohol de 100 grados, generalmente se utiliza el de 70 grados, pero en la actualidad no se utiliza mucho el alcohol como un agente antiséptico. Muchas veces se mezcla con el yodo y se obtiene la solución de alcohol yodado. Pero este alcohol ha sido sustituido por otras sustancias que les diré a continuación. Tenemos los aldehídos. Entre los aldehídos, el que se utiliza, y ustedes cuando ingresen a quirófano se van a fijar en los dispensers que hay en los lavados, que hay una sustancia química orgánica que se denomina glutaraldehído en diferentes concentraciones. ¿Para qué? Para el lavado de manos. Lo mismo los fenoles. Entre los fenoles tenemos la clorhexidina. Muy bien. Estos son agentes químicos orgánicos. Los inorgánicos son agentes o sustancias halogenados. Entre estos tenemos, van a ver también ustedes otra sustancia derivada del yodo, que se conoce con el nombre acá, cuando estamos mencionando de agentes químicos inorgánicos, colocarán derivados del yodo. Entre estos tenemos el nombre químico es yodo polivinilpirrolidona. Nombres comerciales del yodo polivinilpirrolidona son isodine, betadine, yodopovidona y iodine. Se ha vuelto a usar en nuestro medio el DG6. El DG6 es el etilaminoetanoil cloruro de piridóneo. En personas que son alérgicas a derivados del yodo, en todo caso se utilizarán sustancias orgánicas, como ser el glutaraldehído o la clorhexidina, o en un momento dado el DG6, reitero, es el etilaminoetanoil cloruro de piridóneo. Entre otros agentes también tenemos los derivados de la plata, como ser la sulfadiazina argéntica, conocida con el nombre de silvadene. Generalmente se utiliza para realizar la antisepsia de pacientes que han sufrido quemaduras.
Tenemos también el timerosal. Cuando digo timerosal, primero menciono el nombre químico, luego el nombre comercial, conocido con el nombre de mertiolat. Quiero mencionarles que el mercurio cromo ya no se usa más. Tenemos el permanganato de potasio, que también es un agente químico que destruye gérmenes. Entonces vamos viendo que son muchos las sustancias químicas inorgánicas las que en un momento dado se pueden utilizar. En cuanto a métodos químicos, nos vamos a centrar en el calor como método físico, de qué forma el calor húmedo y el calor seco se va a utilizar para poder realizar la esterilización. Para esto, cuando hablamos de calor húmedo, tenemos el autoclave. Cuando se utiliza el autoclave, estamos utilizando el método físico del calor húmedo. Es como si estuviésemos en el sauna. ¿Cuál es el principio activo del calor húmedo? El vapor, pero de agua. Este es el principio. Gracias a la formación del vapor de agua, se va a lograr la destrucción total de los gérmenes. Y este vapor de agua va a estar a presión, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de calor húmedo, estamos hablando del autoclave. Cuando hablamos de calor seco, estamos hablando de las estufas o pupineles. Bien, quiero mencionarles que el prototipo del autoclave es el prototipo de Chamberlain, que veremos más adelante, que es como un turril que estará formado por una caldera y una tapa, y daré las explicaciones cuando veamos la diapositiva ilustrativa. Y también les daré algunas nociones de cómo funciona. Esto es bueno que tomen en cuenta. Tiempo de esterilización, 20 minutos. ¿A qué temperatura? 120 grados centígrados. 120 grados centígrados corresponde a una atmósfera. Ese es el tiempo de esterilización. Ahora bien, si en lugar de 20 minutos se esteriliza 45, por supuesto que va a estar estéril, pero el tiempo promedio de esterilización se considera 120 grados por 20 minutos. Bien, ¿qué se esteriliza? Generalmente ropa, generalmente en la actualidad. Cuando hablamos de calor seco, estamos hablando de las estufas o pupineles, que son unas cajas muy parecidas a los hornos donde se hacen los pollos, etcétera, de las cocinas. Porque el principio, en todo caso, de la estufa o pupinel es la presencia de calor seco. Gracias al calor, digo mal, gracias al aire que es caliente, los microorganismos van a ser destruidos. El principio activo del calor seco, acá le pondrán aire caliente. El principio activo del calor húmedo es el vapor de agua a presión, ¿sí? También tiene características muy específicas los pupineles o estufas por existir en su interior aire caliente que va a estar regulado por un termostato. Es muy similar a lo que pasa con la plancha. Bien, esto en cuanto a estas dos formas. En cuanto a la preparación del instrumental y material, veremos también en diapositivas cuando se vaya a explicar. Esta diapositiva simple y llanamente es para reiterar lo que habíamos mencionado, tanto con el calor húmedo, el calor seco y los rayos ultravioleta, así como también los rayos gamma. Tiempo de esterilización, aquí mencionamos 20 a 30 minutos, ¿cierto?
Si en un examen se les coloca 20 minutos, en el otro se les coloca 50 minutos, cuando la pregunta diga tiempo promedio de esterilización, entonces nosotros consideraremos 120 grados centígrados por 20 minutos. Los 120 grados centígrados corresponden a una atmósfera. 2 atmósferas, 134 grados centígrados. En cambio, cuando se esteriliza por calor seco, gracias al aire caliente, los instrumentos se van a esterilizar a 170 grados centígrados. Muy bien. Acá tenemos algo nuevo relativamente nuevo, que se conocen con el nombre de indicadores de la esterilización. Es decir, ¿cómo sabemos que el material que se está esterilizando por cualquier método está exento de microorganismos? Para esto tenemos los indicadores de esterilización, en este caso, los físicos, los químicos y los biológicos. Cuando hablamos de indicadores físicos, estamos hablando que en algunos aparatos cuentan con un termómetro, barómetros para medir la presión, etc. De tal manera que nosotros, si nos fijamos en el termómetro y está a 120 grados centígrados, tenemos la certeza de que lo que se vaya a esterilizar pues va a estar exento de microorganismos. Sin embargo, esto no fue suficiente. Entonces se crearon test químicos, que no es nada más de la confección de sustancias químicas como cintas químicas que con el calor, ya sea húmedo o seco, cambian de color. Veremos también a continuación. Y por último tenemos los indicadores biológicos. Los test químicos se tienen que colocar toda vez que, por ejemplo, un material que va a ser esterilizado sea sujeto a la colocación de estas cintas adhesivas. En cambio, los indicadores biológicos se realizarán cada 15 o 20 días o una vez al mes. ¿Por qué? Porque los indicadores biológicos simple y llanamente son tubos que contienen esporas no patógenas. Entonces, como se coloca en este tipo de contenedores, al cabo del tiempo de esterilización, estos tubos se llevan al laboratorio para ver si es que existe crecimiento bacteriano o no. Si existe crecimiento bacteriano, significa que ese aparato en el que se está esterilizando no está cumpliendo su función porque está permitiendo el desarrollo de bacterias. Es por eso que los indicadores biológicos se realizan en forma periódica. En cambio, los indicadores químicos, los test químicos se utilizan más bien, ese es el término, cada vez que se vaya a realizar la esterilización. Estos son los tiempos de esterilización, 120 grados a 20 minutos. ¿En cuanto a qué? En cuanto al autoclave, 170 grados por 20 a 30 minutos. ¿En qué? En la estufa. Y cuando se utilizan gases, generalmente el óxido de etileno, se esterilizará por 4 horas, teniendo en cuenta una aireación de 8 a 12 horas. Estos datos son universales. Vamos explicando en cuanto a los métodos físicos mediados por el calor. Y entonces cuando hablamos de calor húmedo estamos hablando, reitero, del autoclave. Ustedes acá tienen imágenes del autoclave. Si ustedes se fijan, esto parecen esos turriles, ¿no es cierto? Esos turriles donde se hacen, no lo sé, ahora alimentos al humo, etc.
La característica, este es el autoclave de Chamberlain, el prototipo. La característica es que están construidos de material altamente resistentes a temperaturas. Es por eso que esta tapa que ustedes están viendo es una tapa de bronce y esta caldera es una caldera de cobre. Ahora bien, este autoclave de Chamberlain entonces está formada por estos elementos. Acá, en la tapa, entre la tapa y la caldera, hay un dispositivo de goma, de caucho, que se llama arandela de caucho. Esta arandela de caucho hace que se cierre herméticamente y se vaya a asegurar con estos seguros, con estos tornillos. Acá ustedes ven alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, lo mismo acá, en forma paralela. Si por ejemplo empezamos a las 6 ajustando este seguro o este tornillo, nos vamos posteriormente a las 12. Continuamos con las 9, luego nos vamos a las 3, así sucesivamente, en forma opuesta. Esta tapa contiene 3 elementos importantes. Este que viene a ser un reloj, que se conoce con el nombre de manómetro. ¿Por qué? Porque va a medir la presión, así como también la temperatura. Pero entonces no es manómetro. Lo que pasa es de que este relojito ha sido adaptado para que la aguja que vaya subiendo, así como mide la como mide la presión, también equivale a la temperatura, porque hemos dicho que 120 grados centígrados es igual que una atmósfera, y una atmósfera estamos hablando de unidad de presión. Bien, acá tenemos una válvula, esta es la válvula, que normalmente cuando se empieza a esterilizar, esta está caída. Cuando acá hay presión, lo suficiente como por ejemplo una atmósfera, ¿qué es lo que sucede con esta válvula? Como hay esa presión de una atmósfera, esta válvula está diseñada para que a una atmósfera suba y pueda salir por este orificio, pueda salir el vapor. Porque de lo contrario, si no hubiese esta válvula, este contenedor explota. Y por último tenemos esta que viene a ser la válvula reguladora. ¿Para qué sirve? Una vez que se ha esterilizado, ¿por dónde va a salir el vapor que contiene el autoclave? Se abre esta válvula y entonces está conectada con una manguera. Acá vemos mangueritas, acá también hay otra manguera y termina de salir el vapor de aire a través de esa manguera. Estos son los componentes de la tapa. Ahora bien, ¿cómo funciona? En la caldera tiene una resistencia considerable, como las resistencias de las duchas eléctricas, pero más gruesas. Entonces, por encima de esta resistencia se coloca agua. Encima de esto hay una rejilla y sobre la rejilla se va colocando específicamente la ropa. Muy bien. Una vez que se cierra herméticamente, se conecta la energía eléctrica. ¿Para qué? Para que la resistencia produzca calor y el agua empiece a hervir. Entonces, cuando va hirviendo el agua, produce vapor. De tal manera que si nosotros vemos el reloj, esta agujita va aumentando, va moviéndose hasta llegar a una atmósfera. Es en ese momento donde manualmente se tiene que controlar 20 minutos. Una vez que ha transcurrido los 20 minutos, se desconecta la energía y posteriormente se hace que vaya saliendo el vapor.
acá tenemos diferentes modelos de contenedores. ¿Sí? Bien. Estos son ya autoclaves hospitalarios, porque se colocará mayor cantidad de ¿qué? De estos insumos, de estas ropas. Ahora bien, hemos hablado del calor húmedo. Vamos hablando del calor seco. En todo caso tenemos que tenemos el pupinel o estufa. Es como una pequeña cocina con rejillas y una tapa. Acá tiene doble pared, la externa y la interna. Entre la externa y la interna va a circular aire. De tal manera que esto no está sujeto a presión. ¿Cuál es la característica? La característica es que tiene un termostato. ¿Qué significa esto? Son como las planchas. Acá se va a programar, en este caso, a 170 grados. Entonces va calentando la resistencia y circula aire. Y resulta que cuando llega a 170 grados, automáticamente se apaga este foquito. Cuando disminuye de 170, se prende este foquito. Al prenderse, se está prendiendo nuevamente el aparato. Reitero, son como las planchas que van funcionando. ¿Qué se esteriliza acá? Se va a esterilizar de preferencia instrumental, metálico. Acá tenemos las cintas que les había comentado. Eso significa los indicadores de la esterilización. Esto parece un masking, ¿verdad? Y en realidad es así. Cuando se realiza la esterilización, ya sea en autoclave o en pupinel, en las cajas o en los bultos quirúrgicos se colocan estas cintas. De tal manera que al tiempo de haber realizado la esterilización, aparecen estas líneas negras. Esto nos da la certeza de que se ha cumplido el objetivo de esterilización porque estas cintas hacen unas reacciones químicas, de tal manera que a esta temperatura de 170 o 120 grados aparecen estas líneas, antes no. Y si en un momento dado el bulto o la caja del instrumental retiramos y no aparecen estas líneas, ese paquete no está estéril. Acá tenemos los controladores biológicos, donde en estos contienen esporas no patógenas y esto se va a colocar en los contenedores, ya sea en el autoclave o en el pupinel. Una vez que se realiza el tiempo de esterilización, este tubo se lleva a citología laboratorio para que se produzca el cultivo. Si hay cultivo de microorganismos, quiere decir que el aparato está funcionando o está descalibrado o no está funcionando bien. Entonces, de esta manera nosotros podemos realizar el control. En cuanto a la preparación del material, hay una preparación especial y esto se realiza en la sala de esterilización. Ustedes están viendo esta imagen. Vamos viendo que hay una sala bastante amplia, donde van doblando en forma muy especial diferentes lienzos, ropas, campos quirúrgicos. Acá ven cómo se va a doblar. Y una vez que se dobla, se coloca acá la cinta, que es un controlador químico. De tal manera que cuando ya esté estéril, esto se tenga que abrir con esta pinza de traspaso y no se tenga que contaminar el contenido. Estos son bultos quirúrgicos, así se denominan.
En cambio acá, cuando se esteriliza instrumental, se esteriliza en cajas metálicas. Esto lo que corresponde a la ropa, de preferencia se esteriliza en autoclave. En cambio, los instrumentos metálicos en cajas especiales. Mención específica son los aparatos estos que contienen lentes en su interior. Este es un laparoscopio. Este es un cistoscopio. Entonces, como contienen lentes, no pueden ser sujetos a métodos físicos. Se tendrá que esterilizar en gas, ya sea en la actualidad el peróxido de hidrógeno, el plasma de peróxido de hidrógeno, o en su defecto el óxido de etileno.